Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Cristina de Beer and Blues. Cristina, muchas gracias por tomarte unos minutos para esta entrevista de InBrew TV. Un placer. Bueno, Cristina, mañana tenés una charla muy interesante sobre bebidas de baja graduación alcohólica, nuevos fermentados. Te quería preguntar, porque tenés una experiencia muy amplia, pasaste de home brewer, nómada, estuviste en la fábrica de Stone en Berlín también, y ahora en Beer and Blues. ¿Cómo decanta toda esa experiencia en fábricas cerveceras importantes, en fábricas alemanas también, en hacer bebidas de baja graduación alcohólica o sin alcohol? Sí, pues la verdad que en cerveza sin alcohol no llevo tanto tiempo trabajando, llevaré como 1 año y medio o así desde que empecé en Beer and Blues. Para mí, bueno, también es una cerveza, tiene muchos conceptos igual que se aplican, ¿no? en la fabricación, es un poco más especial. Pero la verdad que no me veía yo haciendo cerveza sin alcohol, tampoco he sido una consumidora nunca, lo digo así, pero ahora le he cogido de verdad un gusto a beber y a disfrutar como una cerveza, porque ¿qué pasa? Que muchas cervezas sin alcohol o las que estamos acostumbrados a ver en los supermercados y tal, pues era como, no sé, como que no sabían a cerveza y tal. Entonces yo esto me lo puse como un reto. Y ahora me gusta tanto como beberla y la fabricación me interesa mucho. Ahora hay mucho desarrollo, mucha investigación que antes no había, y entonces, bueno, pues es un trabajo bonito. ¿Crees que entonces el mercado artesanal, cervecero artesanal, todavía tiene mucho por aprender? Claro. ¿No? Mucho por desarrollarse. Sí. Hay un público que está ahí todavía, hay un potencial público para las bebidas sin alcohol, sí. Acá en España. En España somos los mayores consumidores de cerveza sin alcohol. Un 10% de las cervezas que se hacen, se consumen son sin alcohol. 10% es muy alto. Es como, creo que también en países asiáticos también está bastante alto, pero para países occidente de Europa es bastante alto. Y cada vez más, parece que hay una tendencia en la gente para llevar una vida, digamos, más saludable, en la que el alcohol pues intenta descartar, tanto por que no es sano, también por la ingesta calórica, y está de verdad en auge. Sobre todo lo puedes ver en Estados Unidos, cada vez hay más marcas que hacen sin alcohol, y ya no es que hacen una, sino que tienen un portafolio de estilos, y bueno. Es cierto. Sí. Ya que nombraste Estados Unidos, te quería preguntar, porque en Estados Unidos también hay una tendencia muy marcada de los hard seltzer. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Eso lo ves posible también acá en España? Porque se ven algunos, pero todavía muy poco. ¿Vos crees que acá puede llegar a pegar, digamos, eso también? Es la pregunta que me hacen, porque nosotros también somos productores de hard seltzer. Sí, y, sí. Yo en España no lo sé, la verdad que no lo veo, pero te puedo decir que en Europa, Francia, Holanda, Bélgica, está pegando muy fuerte ya, en el norte de Italia también, pero de verdad lo estamos viendo en las ventas, ¿no? Aquí en España va muy lento. Yo no sé si esta bebida llegará a encontrar su puesto en el mercado y su puesto en los hábitos de la gente, pero bueno, ya lo veremos, no lo sé. Veremos. ¿Y cómo ves al sector cervecero artesanal hoy en día? ¿Cómo crees que reaccionó también a todo lo que estuvo sucediendo el año pasado, lo que todavía está sucediendo con la pandemia? No sé, yo tampoco... O sea, veo... ¿Sos optimista? Yo sí, claro, porque, ¿cómo decirlo? Somos un sector que siempre ha estado muy afectado, porque, bueno, pues en principio porque la gente no consumía las cervezas artesanales, siempre luchando para que la gente las conociera, hacer a la gente entender que hay estilos, y siempre ha sido como una lucha. Ahora, bueno, pues ha sido más que nada pues bajón de ventas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso no ha querido decir que nos sigamos igual con la misma mentalidad de tirar para adelante y todo. La pasión está intacta. Sí, y los bares que compras siguen igual. O sea, ha sido obviamente un parón y hasta aún, ¿no? Estamos un poco intentando salir de ahí, pero con tiempo, yo seguro. Seguiremos a tope. Sí, eso es... Sí. Sin ninguna duda. Se puede decir también un poco que este tipo de convenciones, bueno, ahora el InBrew es como que da un poquito más de motivación para seguir. Hace falta. Hombre, claro, porque esto al final es una comunidad también, ¿no? Y nos gusta vernos, nos gusta pues, comentar lo que está pasando, tendencias, o bueno,
beber cerveza juntos, claro, y es una comunidad muy fuerte. Y a este tipo de eventos pues es, no sé, refrescar, ¿no? Ver a toda la gente y da un empujón de energía. A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Me encantan los festivales o ferias de estas profesionales, como en Alemania, ¿no? El Braue Biale, que espero que esto sea un Braue Biale en unos años. Me encanta, sí. Lo disfruto mucho. Bueno, muchas gracias por tu tiempo vosotros. y muchos éxitos. Gracias. Genial.